Bueno, seguimos nuevamente avanzando un poquito con nuestro tema de hoy, donde vamos a ver lo que es la oxigenación en sí, dentro de lo que es también la oximetría de pulso, donde lo primero es que mide la oxigenación arterial en tiempo real. Esta situación se vio muy reflejada en lo que es la pandemia del COVID-19, donde lo primero que el profesional de salud hacía es medir la oximetría de pulso que pudiera tener, ¿verdad? Inclusive nosotros mismos ya en nuestra casa nos convertimos ya también en profesional de salud y ya habíamos adquirido también cada uno de nosotros seguramente también el oxímetro de pulso para cada tanto también controlar si es que tuviéramos algún paciente con el COVID-19 positivo en nuestra casa, ¿verdad? Ya no hacía falta por la práctica que nos fuimos también conociendo, nos convertimos también en nuestro propio médico o médica dentro de nuestra familia. Nos brinda también una lectura de latido a latido, ¿verdad? De acuerdo también el pulso que pudiéramos tener, el latido de nuestro corazón también, cómo está trabajando, que en el momento de contar con la enfermedad positiva del COVID-19 era muy interesante conocer el latido de nuestro corazón. Su lectura se afecta por la luz ambiental, por los colorantes intravenosos, el movimiento del paciente, que muchas veces puede ser por escalofrío, la disminución del flujo pulsátil, que podría ser por algún frío, ¿verdad? El, eh, el escalofrío en sí también. No detecta obstrucción de vía aérea. Útil cuando hay interferencia del ecocardiograma, ¿verdad? Dentro de lo que es también las salas de la resonancia magnética. El riesgo de quemaduras con oxímetro estándar en resonancia magnética también. Los monitores compatibles con esta área, que también forma parte de una tecnología de fibra óptica también, que hace todos estos componentes a una oxigenación en sí. También tenemos la ventilación capnografía, que mide la concentración del dióxido de carbono exhalado, ayuda a identificar también el patrón de la ventilación, la desconexión del circuito respiratorio, la fuga de gases respiratorios que se pudiera tener también, la brusca interrupción del flujo sanguíneo pulmonar y la disminución ausencia del dióxido de carbono también, que muchas veces también se ve muy bien reflejada dentro de esta ventilación. La capnografía, dentro de lo que son también sus procedimientos con sedación, se conecta el capnógrafo a la cánula nasal. La gráfica, la ventilación espontánea del paciente, la muestra, el patrón y la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Es lo que yo hace rato le decía, que dentro de lo que es la capnografía existía el monitor donde estamos viendo toda la frecuencia cardíaca también del paciente. Ayuda valiosa cuando la observación directa del paciente no es posible ante una radioterapia, por ejemplo. Los valores del dióxido de carbono son influenciados por aumento del espacio muerto del circuito respiratorio. Cuando ya el paciente tiene una dificultad respiratoria, es también que podemos ir visualizando en el monitor, y es cuando también hace el ruidito también como la terapia intensiva, verá la maquinaria de una terapia intensiva, que también va haciendo un sonido más rápido cuando el paciente también ya se encuentra con mayor dificultad respiratoria. El monitoreo clínico de la ventilación es a través de la inspección de los movimientos del tórax, el auscultar los ruidos respiratorios, ¿verdad? Siempre con
con el equipo que utilizan los profesionales, ¿verdad? El laringoscopio que se pone en el oído para escuchar también el ruido pulmonar que pueda tener el paciente. Evaluar la eficacia de los movimientos respiratorios, tratar cualquier anormalidad y con opioides pueden deprimir también la ventilación. Vamos a ver también dentro de lo que es la circulación en sí, tenemos la presión arterial no invasiva, el oscilometría automatizada, ¿verdad? Donde también existe en el aparato de presión que todos conocemos, ¿verdad? Que hoy por hoy sí que ya está también la tecnología avanzada en eso, porque anteriormente debíamos suministrar un bombeo en la mano, ¿verdad? Para poder ir aumentando la presión arterial de las personas, ¿verdad? Y luego hacíamos otra vez que el aire salga para poder tener la presión exacta. Hoy por hoy, con la tecnología avanzada, ya se tiene tipo reloj, ¿verdad? Donde también, ¿verdad? Apretando nomás unas teclas ya se tiene la presión arterial. Y otra forma es la que siempre se pone también la manga en los brazos, pero se aprieta un botón y ya se tiene también la presión arterial, el pulso, el oxímetro de pulso también, el latido de la persona, de su corazón también. Dentro de esta circulación tenemos también disponer de manguitos de diferentes tamaños. La ecografía, el ecocardiograma continuo con sonido audible, la frecuencia cardíaca, la isquemia de miocardia, las arritmias cardíacas, los trastornos de electrolitos, los electrodos del electrocardiograma pueden provocar también las quemaduras dentro de lo que son también los RMs. También los pulsos periféricos dentro de lo que es la frecuencia y el volumen, la auscultación de los ruidos cardíacos, color de la piel, la perfusión inadecuada, los cambios en el estado mental de acuerdo a lo que es también la hipotensión de estos tipos de pacientes, el monitoreo invasivo para pacientes críticos y el paciente debe estar estabilizado previamente también ante toda esta situación. Debemos conocer también las características de la sedación, donde se hace a través de un proceso continuo. No siempre es fácil lograr un nivel determinado de sedación. La variabilidad individual puede profundizar el nivel de sedación deseado, ¿verdad? Acá entra a tallar también el nivel que necesita el paciente, ¿verdad? Que generalmente también es de acuerdo al diagnóstico que tiene también para saber el tiempo de sedación necesario. Un paciente sometido a una colonoscopía, por ejemplo, con sedación moderada, puede perder el control de la vía aérea y requerir intervención para mantener una adecuada función respiratoria. Ese es el caso de un paciente con esta patología. Y se debe estar preparado para intervenir si el paciente se profundiza en su nivel de sedación. Por eso que hace rato decíamos que es muy importante estar encima del paciente, controlando constantemente, inclusive hasta una vez que se despierte ante una sedación, también es bueno hacerle el acompañamiento y el seguimiento en cada paciente. En cuanto a los niveles de sedación, tenemos la sedación mínima o ansiolisis, la sedación moderada, que viene a ser la sedación consciente, la sedación profunda y la anestesia general, ¿verdad? Que esto, en estos niveles de sedación, ya dependerá muchísimo al trabajo que se le va a estar aplicando al paciente para poder decidir o disponer estos niveles de sedación. Tenemos también
la definición de la anestesia general y niveles de sedación dentro de lo que es la analgesia. ¿Verdad? Y acá podemos tener el tipo mínima, ¿verdad? Que es la sedación ansiolisis, la moderada, que es la analgesia, la profunda, que es la analgesia también, y la anestesia general, como recién mencionábamos. ¿Tenemos una respuesta? Sí tenemos. Una respuesta normal a estimulación verbal, ¿verdad? Tenemos el que responde a la estimulación verbal o táctil. Tenemos al que responde después de estimulación repetida o dolorosa. Y tenemos dentro de lo que es la anestesia general, no responde aún a los estímulos dolorosos también porque ante una anestesia general se hace dormir a profundidad también al paciente. En cuanto a la vía aérea, en lo mínimo, en los ansiólisis no afecta. En la analgesia no se requiere intervención y en la profunda puede requerirse intervención también. En la general requiere de intervención, de acuerdo también al tipo de intervención que se va a hacer al paciente también. Se define cuál de estos niveles de sedación utilizar. Tenemos también la ventilación espontánea, no afectada, la adecuada puede ser inadecuada y también dentro de la anestesia general inadecuada. La función cardiovascular, también en la ansiólisis no afectada, en la analgesia usualmente se mantiene, también como en la analgesia profunda y en la anestesia general puede estar alterada también, ¿verdad? Todas estas definiciones de anestesia general y niveles de sedación debemos conocer y más que nada debemos también cada una de ellas tener sus diferentes respuestas también al procedimiento u a la aplicación de los mismos. En cuanto a la sedación mínima, es el agente único en dosis baja, responde al estímulo verbal, mantiene una vía aérea permeable, mantiene la ventilación espontánea, no se altera la función cardiovascular autónoma, no requiere intervención del médico, ligeros cambios en la función cognitiva o en la coordinación física, y la dosis única de midazolam para bloquear el estrés de la colocación, por ejemplo, del sistema nervioso general también, ¿verdad? Este es uno de los tipos de sedación mínima. Tenemos la sedación moderada, que responde a intencionalmente a bajos niveles de estimulación verbal o táctil. Se duerme entre periodos de no estimulación, no requiere intervención para mantener una vía aérea adecuada, la ventilación espontánea es adecuada, en la gran mayoría no es afectada en la función cardiovascular y en la sala de endoscopía el midazolam y fentanilo para facilitar una colonoscopía como es la que veíamos hace rato dentro de lo que es un estudio de colonoscopía también. En cuanto a la sedación profunda, no se despierta con facilidad. Claro, la sedación ya es en una dosis más elevada. Responde intencionalmente después de un estímulo verbal repetitivo a un estímulo doloroso. Existe esa molestia. Comienza a perder la capacidad de mantener una vía aérea permeable. La ventilación es deficiente o inadecuada, empieza a tener probablemente alguna dificultad respiratoria, se debe intervenir para restaurar o mantener una vía aérea permeable y o de función ventilatoria, y la función cardiovascular puede estar o no alterada. Por último, tenemos la que corresponde a la anestesia general, que es el estado de inconsciencia sin respuesta a estímulos dolorosos, no mantiene vía aérea permeable ni adecuada ventilación sin asistencia externa, el tubo faríngeo, el tubo endotraqueal y la ventilación a presión positiva,
Se compromete la función autónoma del cardiovascular y es el campo del anestesiólogo, ¿verdad? Donde se suministra este tipo de anestesia también para grandes cirugías. En cuanto al manejo de la vía aérea, se debe conocer la anatomía y la fisiología de los sistemas respiratorio y cardiovascular para poder evaluar y poder prevenir las complicaciones. Por eso que siempre ante cualquier cuadro llamativo que presente la persona, lo primero es cuando se le pide también su estudio cardiovascular. Poder predecir una vía aérea difícil, reconocer los cambios hemodinámicos debido a las drogas usadas también. Se debe proveer oxígeno a todos los pacientes que reciben sedación fuera del quirófano también, ante cualquier eventualidad que pudiera también afectar principalmente los sistemas respiratorios. En cuanto a los dispositivos de administración de oxígeno, tenemos pacientes con respiración espontánea, donde generalmente se utiliza la cánula nasal, como podemos estar observando en la paciente acá en el dibujito, ¿verdad? La mascarilla simple, la mascarilla Venturi, la mascarilla de respiración, la cámara hiperbárica y la cuna especial para neonatos, ¿verdad? Donde también muchos recién nacidos también pueden nacer ya con una dificultad respiratoria. Y acá un poquito mostrar también, ¿verdad? Lo que generalmente también se utiliza el ambú, ¿verdad? Para poder también oxigenar, enviar el aire a los pulmones, principalmente en pacientes que están siendo trasladados también a los servicios de salud o mismo dentro de un servicio de salud cuyo paciente pudiera ameritar una terapia y en ese momento no se cuenta con esa estructura, entonces se lo mantiene ambuceando, como siempre se dice, que ustedes también habrán escuchado muchos casos de esto o habrán visto también. Es importante conocer también la realización de la técnica en lo que es la ventilación difícil. Esta maniobra se puede realizar con 2 dedos reanimadores, como estamos viendo acá en la ilustración. Uno sujeta la mascarilla con las 2 manos formando la letra C y la letra E en conjunto y a cada lado de la cara mientras otro ventila, ¿verdad? Entonces es una técnica muy interesante también que muchas veces no necesitamos ser profesional de salud para poder también conocer esta técnica. Por último, tenemos los agentes para la sedación, ¿verdad? Que conocemos los diferentes. Ayer inclusive estábamos dando también, con ustedes tuve clase ayer, sí, ¿verdad? Sí. Estuvimos, sí, estuvimos viendo ayer también los diferentes ansiolíticos. Hablábamos también de las drogas en sí, ¿verdad? Los diferentes tipos de drogas con sus diferentes características, que también acá podemos mencionar también los agentes para la sedación, como son los benzodiazepina, el midazolam, el opioides, la meperidina, el fentanilo, el propofol y el dexmedetomidina, ¿verdad? Que son todos agentes para la sedación y que generalmente no debe también faltar en un carro dentro de algún servicio de salud. Bueno, conocer también las características del sedante ideal, ¿verdad? Donde lo principalmente que hace esta sedación es disminuir la ansiedad y la agitación que pudiera existir en el paciente. El inicio de una acción rápida, la corta vida media, el grado de sedación controlable mediante la dosis de administración, el metabolismo y eliminación independientes de la función renal, la función hepática, la función pulmonar,
sin metabolitos activos y no acumulables, ausencia de efectos adversos cardiovasculares, depresión de la inmunidad, supresión adrenocortical, no interacción con otros fármacos, no provocar adicción y dentro de lo que es también la economía en sí. La base del manejo analgésico en toda sedación para procedimientos dolorosos fuera del quirófano debe ser el anestésico local, donde se debe proveer oxígeno suplementario a los pacientes que reciben sedación fuera del quirófano. Esto es muy importante también llevarlo presente porque justamente muchas veces fuera del quirófano también se suministra la anestesia o se suministra también la sedación utilizando también los diferentes tipos. En cuanto a lo que es el midazolam, sabemos que es un medicamento que hace también un poquito a lo que es la ansiólisis y amnesia anterograda, la sedación hipnosis, la relajación muscular, el efecto anticonvulsionante, la titulación, que son dosis bajas, monitorear el efecto, las reacciones paradójicas dentro de lo que es también la hiperactividad, la conducta agresiva, el metabolismo hepático y metabolitos activos, usar con precaución en obesos, apnea obstructiva del sueño, en ancianos, en alcohólicos, y la depresión ventilatoria que puede llegar a la apnea. Es interesantísimo llevar presente todo lo que nos habla un poquito del midazolam, como también nos dice en esta ilustración las dosis recomendadas. También nos dice la duración del efecto, la variabilidad individual, la antagonista selectivo y la flumazenil, que son las dosis también inicialmente dentro de lo que hace su efecto deseado, que puede provocar también arritmias cardíacas y convulsiones dentro de una mala administración de estas medicaciones. Por eso que siempre se recomienda constantemente que no se haga ya la automedicación, que tenga que las personas hacer las consultas correspondientes con el personal correspondiente para que también la medicación pueda ser suministrada de acuerdo a la necesidad detectada en el paciente. En cuanto a los opioides, tenemos los fármacos naturales y sintéticos, que son los receptores en el sistema nervioso central y el tracto. La analgesia y sedación no amnesia, los receptores como el tronco cerebral, el tálamo medial y el tracto GEL. La actividad también dentro de lo que es la analgesia y los efectos eufóricos, la depresión respiratoria, la sedación y prurito, el sistema límbico, el tronco cerebral y la médula espinal, la activación también de la analgesia espinal, la sedación y la depresión respiratoria, y con el receptor del cerebro el efecto disfórico también, para pasar a lo que es un poquito la peridina, la meperidina o la petidina. Dentro de lo que es los opioides sintéticos, el fenilpiperidina, menos potente que el fentanilo y los análogos, periodos de lactancia de 10 a 15 minutos, la vida media de eliminación van entre 3 a 4 horas, el metabolismo hepático, la demetilación, la normeperidina, tenemos el metabolito activo eliminado por el riñón, el aumento del normeperidina, que viene a ser un estimulante del sistema nervioso central a través de las miclonias y las convulsiones. Tenemos los tratamientos prolongados como lo que es la toxicidad renal, la hiperpirexia asociado a inhibidores de este sistema,
la taquicardia o hipertensión ortostática y la depresión, perdón, respiratoria. El fentanil, que también conocemos su presentación, su dosis, su metabolismo hepático, la excreción urinaria, el inicio de acción más rápida que la morfina y menor tiempo duración de efecto, la depresión ventilatoria dosis dependiente, puede llegar a producir rigidez del músculo, el esquelético, llegando hasta el tórax. Las reacciones adversas como la hipotensión, la hipertensión, la bradicardia, la depresión respiratoria, hasta el acné, visión borrosa, los vértigos, las miosis y las convulsiones. También el fentanilo posee el inicio más rápido dentro de lo que es 1 minuto y la duración más corta de todos los opoides, pero las dosis repetidas y las infusiones continuas generan acumulación y prolongación del efecto. El citrato de fentanilo, un analgésico narcótico sintético, es 100 veces más potente que la morfina. Es altamente liposoluble y tiene un rápido inicio de acción, ya que atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica. El fentanilo no posee metabolitos activos y no se asocia con liberación de histamina ni efecto vasodilatador significativo, razón por la cual se recomienda en pacientes con inestabilidad hemodinámica. También, luego de la suspensión de lo que es también la infusión, el medicamento abandona los tejidos periféricos y recircula nuevamente al plasma, lo que se traduce en una prolongación del efecto. Y acá tenemos un poquito lo que es el fentanil más el midazolam, nos da el resultado de la depresión ventilatoria también, que hace rato ya estuvimos hablando también sobre el punto. En cuanto a la tolerancia del fentanilo dentro de lo que podría ser también la disminución de la efectividad del medicamento, a pesar de mantener una concentración plasmática constante, es una característica de estos medicamentos y obliga al incremento progresivo de las dosis para garantizar un efecto clínico. El cambio periódico entre los opioides sintéticos, el fentanil, que tienen un mayor grado de tolerancia a opioideos no sintéticos, que viene a ser la morfina o viceversa, pueden disminuir también el riesgo de desarrollo de la tolerancia, que también siempre va a depender del organismo de las personas también, para poder reaccionar de una u otra manera. En cuanto al propofol, es el hipnótico de acción corta con rápido comienzo de acción. La presentación de solución al 1%, al 2% también. La inducción y mantenimiento de la anestesia general en adultos y niños mayores de 1 mes. La sedación para intervenciones quirúrgicas y técnicas diagnósticas solo en combinación con la anestesia local o regional. La sedación de pacientes mayores de 16 años sometidos a ventilación asistida en la unidad de cuidados intensivos. También podemos decir siempre dentro del propofol, monitorizar de forma continua para detectar los primeros signos de hipotensión, obstrucción respiratoria y de saturación de oxígeno, donde también durante la inducción de la anestesia puede producirse hipotensión y apnea transitoria dependiendo de la dosis y el uso de premedicación y de otros agentes. Aunque el propofol carece de actividad vagolítica, se ha asociado con la bradicardia ocasionalmente profunda y asistolia, la epilepsia, el riesgo de convulsiones.
tener cuidados en pacientes debilitados o hipovolémicos. También tener presente también estos cuadros de los pacientes. A ver si alguien me puede leer la primera estrofa porque a mí no me sale todo. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien puede leer la primera estrofa? Nomás les pido. Propofol altera el sensorio en una forma extremadamente rápida y dosis dependiente. Desde la Excelente. sedación superficial hasta la anestesia general. Haciendo de él un medicamento muy útil por todo también lo que mencionamos anteriormente. También es su potente depresor respiratorio y vasodilatador, causando la hipotensión, en especial cuando se administra en bolos, por lo que debe administrarse con precaución en sujetos hipovolémicos también. En forma interesante, el propofol disminuye el metabolismo cerebral, resultando en un decremento progresivo en el flujo sanguíneo cerebral y en la presión intracraneana. Comparando con la midazolam, el propofol se asocia con tiempo más corto de retiro de la ventilación mecánica y un perfil fármaco económico más favorable. Y acá tenemos también, dentro de lo que son también estas infusiones, el uso de sedante combinado con analgésicos opiáceos tienen riesgo elevados de sedación profunda y anestesia general, por lo que debe ser administrada por personal entrenado de manejo avanzado en la vía aérea, que ya hablamos de eso también. Debe transcurrir un tiempo adecuado entre la administración de sedantes y el opoides, así como la disminución de la dosis también. Interesantísimo. Y dentro del consentimiento informado, informar al paciente del procedimiento de la sedación, informar los riesgos, los beneficios, las alternativas, no olvidar de indicar el ayuno, ¿verdad? Para poder suministrarse estas sedaciones, informar de posibles efectos secundarios que se pudiera tener y que la información sea oral y muchas veces preferentemente también que sea por escrito. Y cerramos este proceso dentro de lo que ya es el alta del paciente, ¿verdad? Antes de definir el alta, realizar una evaluación, como ya habíamos mencionado, de la función respiratoria, de la función cardiovascular, de la función neuromuscular, el estado mental, la temperatura, los dolores, las náuseas, vómitos, el balance hídrico, la diuresis que pudiera tener el paciente. Se deben aplicar las escalas post-sedación. Todos los pacientes deben tener una persona responsable que lo acompañe a la casa, por supuesto, eso siempre. El médico que realizó la sedación debe explicar los signos de alarma de la sedación que posteriormente puede presentar el paciente, como la hipotimia, la hiperemesis, la erupción cutánea, el calor, el rubor en el sitio de punción o en el sitio donde fue suturada alguna herida. Se deben dar las recomendaciones oral y escrita, indicar que no se debe realizar actividad que requiera atención, muchas veces también que ya va a depender del diagnóstico o de la patología de la persona que está siendo tratado y que está siendo suministrado a través de lo que es la sedación o aplicando también la utilización de lo que es la anestesia en sí, ya sea en los diferentes medicamentos de sedación o en la parte peridual o en la parte también intravenosa. Bueno, con esto terminamos un poquito nuestra clase del día de hoy, donde hablamos de la fisiología de la anestesia, ¿verdad? Donde también nos fuimos conociendo también cómo van actuando
dentro de lo que es el proceso, de lo que es también el suministrar la sedación en los pacientes y también las recomendaciones que deberían darse, los requisitos también que se debe tener en cuenta. Bueno, me gustaría también, antes de retirarnos, calendarizar ya también nuestro examen de farmacología dentro de estas fechas que nos concedieron también la dirección académica, porque debemos también ya emitir una fecha para el examen del primer parcial. Yo les propongo que sea el 7 de junio. ¿Les parece? Por mi parte está bien, profe. Todavía no tienen fecha con otro docente, ¿verdad? Eso es lo importante tener en cuenta. Bueno, y también de más está decirles que el examen va a ser presencial en la universidad. 7 de junio, entonces tenemos nuestro primer examen parcial. Como ya les había mencionado el día de ayer, también no se preocupen, que yo les voy a dar también los parámetros de estudio. De hecho, todos los materiales, todos los trabajos realizados lo tienen que leer, gente. Todos los materiales que están en la plataforma lo tienen que leer, las clases virtuales también. Pero yo les voy a dar unos parámetros en los cuales ustedes van a profundizar nada más la lectura en esos temas que yo les voy a dar, ¿verdad? Un poquito eso para alivianar también porque tenemos ya bastantes materiales también desarrollados en clase. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que va a ser el examen parcial? Bueno, ya saben ustedes que siempre los materiales de clase con la grabación de la clase van a tener siempre en la plataforma de la universidad para que en algún pequeño gran tiempo que tengan puedan, cuando se están yendo a su casa, poner el material y poder escuchar y así ir ya preparándose para lo que es nuestro primer examen parcial. Profe, ¿Estamos? Sí, Miriam. el examen de física va a ser el 8. El 8. Mm. Y ya no vamos a tener tiempo antes porque hasta el 10 nomás es el calendario. Van a tener que estudiar en la semana porque nosotros pues tenemos los martes nomás farmacología. De hecho, luego que a lo mejor en algún momento se les va a encimar, ¿verdad? Entonces, pero tienen toda la semana ya para ir adelantando las lecturas. Tienen todos los materiales en la plataforma. Ok, profe. Bueno, quedamos así entonces, gente. Muy buenas noches y buen resto de jornada para todos también. Estamos conectados a través de nuestro grupo de WhatsApp para cualquier duda o cualquier información. Buenas noches. Buenas noches, profe. Me pregunta María Liz, ¿vamos a tener algún cuestionario o estudiamos completo? Acabo de decir, María Liz, de que les voy a pasar un cuestionario, pero de hecho tienen que leer todo el material existente en la plataforma y escuchar la grabación de las clases también. Buenas noches, Juan. Ok, María Liz. Buenas noches, nos vemos.